Usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Así que sonría, que Cristo le ama. Amén. Hoy dijimos que íbamos a hablar sobre gloriémonos en las tribulaciones. Mire qué difícil es gozarse en medio de una prueba, en medio de una lucha. Qué difícil es gozarse cuando las cosas no nos están saliendo bien. Eso es muy difícil para muchas personas que aún no han entendido cuál es verdaderamente la esencia del Evangelio. Pero cuando Pablo en el capítulo 5 de Romanos, en el verso 1, el apóstol Pablo dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo allá? Primero, de que usted y yo, que ya estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Cuántos están en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos han recibido a Jesús aquí? Usted ya ha sido justificado, fíjese usted, para con el Señor. Y entonces ahora dice la Escritura que usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos tenemos que dar cuenta de que aquí hay algo muy importante, muy interesante, que tiene que ver con la justificación, que es una doctrina bíblica. La justificación es la fe que nosotros hemos puesto en Dios. Esa fe me dice a mí que el día que yo acepté a Jesús, Jesús me presentó a mí delante del Padre, no como un pecador más, sino como un pecador justificado de todos sus pecados. Es decir, que me hizo aparecer delante de Dios limpio de todos mis pecados pasados. Entonces, cuando uno entra en ese proceso, nos damos cuenta entonces que los pecados pasados no tienen que ver nada con nosotros. Y entonces hemos sido justificados por la pura gracia de Dios. Entonces, si no hay gracia de Dios en una religión, no hay justificación tampoco. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted debe entender hoy, conocer hoy, si usted ya ha sido justificado por parte de Dios. Porque si el diablo le está haciendo la guerra y usted no sabe por dónde salir, usted necesita recibir hoy la paz de Dios. Usted ya no es un enemigo de Dios. Usted ahora es una persona que ha sido justificada y ha aparecido como justo delante de Dios. Pero no solamente eso, usted tiene que ver también que toda tribulación, sabiendo esto, que las tribulaciones producen paciencia, esto indica que debe hacerse un examen de la fe en su vida. El examen de la fe me dice a mí que esto que estoy pasando, que esto que estoy viviendo, responde a un proceso de Dios, responde a algo que Dios quiere hacer en mi vida, responde a un nivel al que Dios me quiere llevar. Por eso es importantísimo ver de que ese examen de la fe que tenemos que hacernos nosotros, tenemos que ver de que no solamente yo estoy pasando necesidades, no solamente yo estoy emproblemado. A nivel mundial, la iglesia de Cristo está siendo sacudida y está siendo zarandeada. Lo que estamos pasando aquí nosotros lo están viviendo todos nuestros hermanos a nivel del mundo. Eso dijo el apóstol Pedro a la iglesia de Cristo. Cuando le escribe Pedro a la iglesia de Cristo, le dice: yo sé que no es motivo de gozo porque ustedes están siendo, dice, atribulados en diversas pruebas, dice. Entonces esto indica de que no se puede vivir el evangelio de Cristo Jesús si no hay una tribulación de por medio. Porque la tribulación es como el termómetro donde Dios nos va midiendo qué tipo de personas está haciendo Dios en nosotros. ¿Por qué le digo yo que hemos de gloriarnos en la fe? En la fe del Señor Jesucristo, en las tribulaciones. Dice 2 Corintios 12:9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oiga bien lo que dice el apóstol. Y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Qué es lo que usted necesita para el momento de una tribulación, de una adversidad, de una situación negativa que usted esté viviendo? Usted necesita la gracia de Cristo. Usted no necesita otra cosa. Usted podrá decir: estoy enfermo, me dijeron que me voy a morir, me dijeron que tengo tal cosa, podrá decir un sinnúmero de cosas, pero la gracia de Cristo lo capacita a usted para salir adelante en cualquier tribulación que usted esté viviendo. Entonces pregúntese usted: ¿está la gracia de Cristo en mi vida? ¿O solo soy un cristiano más? Gracias a Dios que aquí no viene un cristiano más, ¿verdad? Que solo viene gente que le ha creído a Dios, hermano. ¿Verdad que sí? Es de que si le sale el diablo lo ocupa como caballito para ir a su casa. ¿Verdad que sí? Yo sé que sí. Yo sé que ustedes son de eso. Y entonces lo que les quiero trasladar aquí, que la tribulación, usted la va a soportar, el proceso de esa tribulación, usted lo va a soportar por la gracia de Dios en Cristo Jesús en su vida. Así de sencillo. Pero usted no puede hacerle frente a ningún problema si la gracia de Cristo no está con usted. Cuando José llegó a Egipto,
¿Se recuerdan a José cuando llegó a Egipto y llegó a la casa de Potifar? La Biblia dice, mas Dios estaba con José. Es decir, que lo vieron con gracia. Lo metieron preso, mas Dios estaba con José, dice. El carcelero halló gracia a José delante del carcelero. Y eso lo hizo que Dios lo llevara delante de Faraón. O sea, la tribulación, óigame bien, la tribulación tiene un límite. La tribulación tiene un final. Lo que no tiene final es la inmensa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Comenzó el día que aceptamos a Jesús y no va a terminar. Es infinita. Por eso hay que aprovechar la gracia y saber que ninguna tribulación que pueda pasar en este mundo un creyente es para siempre. Vamos acá. Ahora vea pues. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que óigame bien, el evangelio no es como se nos ha pintado muchas veces. Aceptó a Jesús y ya está en el reino de Dios. Aquí los apóstoles le están enseñando a la iglesia, dice, confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándole que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no una, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Cómo miraban ellos los problemas? Como una oportunidad que los iba a meter, a adentrar más en el reino de Dios. ¿A cuánto les gustan los problemas? Y eso a mí me gustan los problemas. Dijo un pastor, llegó un evangelista, dijo, levanten la mano los borrachos, y el primero que la levantó fue el pastor. Los que vivían guaro en el mundo, dice, el primero que la levantó fue el pastor, y quedó viendo para todos lados. Y me dejaron solo, le dice. ¿Sí? Y es que somos tremendos nosotros, pero mira, los problemas le huimos. Pero el problema puede ser una tribulación que estás viviendo, que estás pasando, y esa tribulación te va a adentrar más en el reino de Dios. No es fácil, si con dificultad se salva el justo, dijo el apóstol Pedro. ¿Quién se salva con dificultad? El justo. ¿Y quiénes son justos? ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes son justos? ¿Estamos acá? ¿Quiénes son justos? El que ha sido justificado por el Señor Jesucristo es justo. Porque en nuestra propia justicia, nosotros estábamos condenados. Ahí estábamos condenados nosotros, en nuestra propia justicia. Pero la justicia de Cristo nos presentó justo delante de Dios. Entonces, si con dificultad se salva el justo, ¿a dónde aparecerá, dice, el impío y el pecador? Mire, si con dificultad vamos a entrar nosotros al reino de Dios, ¿a dónde irán a aparecer todos aquellos que tuvieron la oportunidad de salvarse y no la aprovecharon? Aquellos que decidieron pecar hoy y quizás Cristo vino hoy y se fueron los que estaban preparados para irse con Cristo. Pero aquel que no quiso, lamentablemente se quedó. Entonces, la tribulación, hermano, en sí no es mala. Lleva el propósito de adentrarnos primeramente al reino de Dios. La tribulación nos tiene que ayudar a nosotros a buscar más el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Y luego dice Romanos 8:28, de que para los que aman a Dios, todas las cosas, no dice una, todas las cosas le ayudan a bien. Estás en una tribulación, te tiene que ayudar a bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que una tribulación son presiones que nosotros vivimos quizás en el ámbito físico, alrededor nuestro. Tal vez son presiones financieras, económicas, como las que está viviendo todo el mundo. Mire, aquí entre nos. Solo ustedes están pasando problemas económicos. ¿Verdad que no? Ni los tienen tampoco. Yo les aseguro que ni tienen problemas económicos ustedes. ¿Sí? Con la sonrisa que ponen, me imagino que no tienen esos problemas. Ni saben qué cosa es eso. ¿Sí? Le pregunto, ¿solo usted como cristiano le cortan la luz? ¿Verdad que no? Hasta el más rico se la cortan porque no paga. ¿Sí? Ay, pero me atribulo. Dele gracias a Dios, porque eso me va a ayudar a buscar más de Dios para que Dios me provea y solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? El apóstol está diciendo que debemos de adentrarnos más al reino de Dios, pero a través de las tribulaciones. Ahora vea pues. Vamos a entrar al tema.
Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El gran problema que tenemos cada uno de nosotros muchas veces es que somos personas desesperadas, impacientes. Somos personas que queremos vivir como la comida instantánea, rápida. Ya quiero esto, ya necesito esto. No es para mañana, Señor, es ahora. Y Dios no actúa de esa manera. Cuando hay en su vida, óigame bien, en su vida hay cosas desesperantes que te revientan rápido, que te desesperan rápido, Dios te hace que tengas que esperar más tiempo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuánto le pudo haber dilatado las pruebas? Yo dudo que en este tiempo haya una persona que esté viviendo la prueba de Job. Lo dudo. Toda su familia muerta. La mujer lo abandona, quiebra la empresa, le quiebran la finanza y se enferma. Y no tiene ni propiedad. Está sentado en el suelo y rascándose con una teja, dice la Escritura. ¿Pero qué decía Job? Aún en esta carne deshecha he de ver a Dios, decía él. Aún en esta carne deshecha he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo donde estoy, de ahí me levantará, decía. Mire que lo que Job tenía adentro no le hacía ver el problema que estaba viviendo. Lo que él estaba seguro, que él no se iba a morir de esa manera. Que ese no era su final. Ese solamente era el camino que lo iba a llevar al destino. La tribulación tiene que ser el camino que te tiene que llevar al destino que Dios fijó para tu vida. Pero no es el hecho que usted se va a detener para ponerse a llorar porque algo le está saliendo mal, porque algo no le salió como usted pensó. No, la tribulación es como un trampolín que nos debe de impulsar a un siguiente nivel. Porque hay personas, óigame bien, que se desesperan en la tribulación, se afligen en las tribulaciones, se afligen cuando los rodea la circunstancia, se afligen cuando no andan reales en la bolsa. Y es cuando más quieren comer, es cuando más quieren comprar. Pero en el creyente dice que la tribulación le produce ¿qué? Paciencia. Y entonces la paciencia es esperar alegremente por algo que se nos ha prometido. Eso es paciencia. Esperar alegremente por algo que se nos ha prometido. Nosotros no podemos andar desesperados. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que aprendamos a ser pacientes en Él. Entonces las tribulaciones son como esas tormentas que vienen sobre la vida del creyente y tratan de desarraigar al creyente de donde está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces cuando usted se turbe en la tribulación, cuando usted no logra pasar la tribulación, es porque sus raíces no estaban profundas. Sus raíces no estaban afirmadas. Usted no se había afirmado en el fundamento de Cristo Jesús. Y entonces hay cristianos, hay creyentes que lo que viven es una ilusión. Por eso rápidamente el enemigo les arranca del corazón lo que ellos han creído. Pero cuando lo suyo es real, es verdadero, cuando usted le ha creído a Dios, que Dios está con usted, que Dios le ha prometido y que fiel es el que prometió, usted sabe esperar. Y puede ser que se esté derrumbando a su derecha, se esté derrumbando a su izquierda, pero usted sabe que la palabra de Dios dice: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la Escritura. Entonces usted se levanta y sigue caminando. Y usted puede decir que se está muriendo. Va con esto del virus, hermano, mire. Mortandades. Un día estaba visitando un barrio en Managua y le preguntamos a la hermana que si la niña seguía estudiando. No, dice. ¿Dónde está el colegio de ella? Me dice. En todo alrededor del colegio se murió la gente. Era uno detrás de otro. ¿Para qué le iba a mandar? Dice. Pero ¿qué dice la Biblia? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Dice. No, pero ahora un estornudo, hermano, y todo el mundo sale corriendo. ¿Sí? Apenas lo miran uno con una gripita, fuera virus, fuera virus, fuera virus. ¿Sí? Pero ¿cuál es el temor? El temor es que no estamos fundamentados. No le digo que no tome precauciones, tome sus precauciones. Pero no se desespere, hombre. Nada en esta tierra es eterno. Solamente Dios es eterno. Solamente Él es eterno. Y si Él está con nosotros, nuestro problema no podrá pasar de lo que realmente se diseñó, el tiempo y el momento para que Él estuviera ahí. Usted debe saber de que el problema que usted puede estar viviendo, Dios le está sacando provecho para llevarlo al propósito que tiene para usted. Porque es que sirve de que Dios de la noche a la mañana te ponga en algún lugar si no estás afirmado en Él y te puedes derrumbar en cualquier momento.
Tribulaciones se tienen que vivir. Usted mira a un apóstol Pablo en un barco, en Hechos capítulo 27. El barco se está hundiendo, hay una gran tormenta en el mar y el barco se está sacudiendo para un lado y para otro. Pablo está en el calabozo del barco. Y mientras la gente allá arriba, la tribulación allá arriba, corren para un lado y para otro, agarraban las cargas y las tiraban para alivianar el barco. Y entonces de pronto, el ángel de Jehová está con Pablo platicando en el sótano del barco, en medio de la tormenta. Le dice, no temas, Pablo. Le dice, es preciso que llegues a Roma y le testifiques a César. Le dice. Y ahora, dice, las vidas de los que están en el barco te han sido concedidas, le dice, aunque el barco se va a perder, le dice. Sale del sótano Pablo y mira que andan corriendo unos para otros, como parecía que estuvieran en diciembre, hermano. ¿Sí? Donde los comerciantes corren de un lado para otro. ¡Dios lo bendiga, hermano! ¡Amén! ¿Sí? Mire que en diciembre se desvacían las iglesias. Y lo que le quiero decir es lo siguiente, que Pablo sale y mira que todo el mundo está sofocado, todo el mundo está desesperado, todo el mundo está buscando qué hacer para que el barco no se hunda. Y le dice, varones hermanos, les tengo dos noticias, una buena y una mala. Les. La buena es, dice, que el ángel de Jehová ha estado hoy conmigo, de quien soy y a quien sirvo. Les. Y la segunda, la primera noticia es, le dice, de que todos nos vamos a salvarles. ¿Cómo le caería esa noticia a usted en medio del mar, con la tormenta que estaba ahí, que ni el sol había salido, ni las estrellas se veían, dice Lucas? ¿Cómo le caería esa noticia a usted? ¿La creería o sigue corriendo por un lado para otro? Está loco este usted. ¿Ah? Todos nos vamos a salvarles. Y la mala es que el barco se va a hundirles. Ahora, dígame cómo entiende usted que el barco se va a hundir en medio del mar, en media tempestad, y que todos nos vamos a salvar. ¿Ah? Es que Dios es experto en hacerte trabajar la mente. Porque nuestra mente a veces está entumida. Pero si Dios dice te vas a salvar y está el mar ahí embravecido, si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Sí? Y entonces el barco laxó, pero todos llegaron a la orilla del barco. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Pablo, es necesario que testifiques de mí delante de César. Entonces dijo Pablo, Dios me dijo que tengo que ir a Roma y a Roma voy a llegarles. Y lo mordió una víbora venenosa, se sacudió la mano y todo el mundo se quedó asustado que no se murió. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios en la vida de él. Pablo no habla de tribulaciones porque no las vivió, porque se las platicaron. Habla porque las vivió. Habla porque las experimentó. Habla porque él sabe. Él sabe, por eso dice sabiendo. Hay una experiencia. Hay una experiencia que ya se vivió, sabiendo. Usted no puede decir de algo que usted no sabe. Usted no puede entrar a algo que usted no conoce. Y entonces Pablo dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si usted está pasando una tribulación, pregúntese, ¿qué área de su vida está trabajando con desesperación? Ahí están todavía. ¿Sí? ¿Qué área de su vida están trabajando con desesperación? Porque si usted está bajo una desesperación, bajo una presión que no sabe qué hacer, entonces es momento que usted se detenga, haga un alto en el camino y piense, si la tribulación produce paciencia, algo está haciendo Dios en mí. Y olvídese del problema que usted tenga alrededor y céntrese en el problema que usted tiene dentro de usted. ¿Están entendiendo? Usted no puede ir en contra del problema que está allá afuera sin resolver lo que está adentro. Porque es adentro que Dios está trabajando. Hay algo que Dios tiene, que Dios sabe que usted tiene pegado ahí, que no lo ha soltado. Entonces la tribulación lo tiene que sacar. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Cuando lloró, amargamente lloró. Es que lo agarraron, lo zarandearon porque tenían que sacarle todo lo que él tenía ahí que no servía. Tenían que acercarlo más al propósito divino. Por eso fue el zarandeo para la vida de Pedro. Y entonces cuando la tribulación viene, es porque Dios nos quiere enseñar paciencia a nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, yo quiero aprender de ti, pero no queremos ser mansos, ¿verdad que no? Todo el mundo se va a aprovechar de mí si me miran manso. ¿Están entendiendo? Pero debemos de aprender de Él. Debemos de aprender del Señor, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, si la tribulación produce paciencia, la paciencia, 2 Corintios 8:1 dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación
La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No dice profundas riquezas que tenían. Esos hermanos, dice, se les salían los reales de la bolsa. No dice eso. Profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿A dónde estaba la clave de esta gente que estaba metida en tribulación? ¿A dónde estaba la clave de ellos? Así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia. La gracia nos capacita para las tormentas de la vida. La gracia nos capacita para las tribulaciones que estamos pasando y que estamos viviendo. Y Pablo les pone a los hermanos de Corintios, les pone este aviso y les dice, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, ¿en qué estaban? Grandes pruebas de tribulación. Estaban siendo azotados, zarandeados. Había una persecución terrible sobre ellos. Pero dice, la abundancia de su gozo. La abundancia de su gozo. Vivían gozosos todo el tiempo. Y estaban pasando una situación extrema de pobreza. Su abundante pobreza, dice, no los detuvo para ser generosos ellos. ¿Qué hace, hermano? Si viera que vine con lo completo hoy, mírenles. Hermano, préstemonos 20 pesos por ofrendar. Me los paga así, le dice. ¿Ah? Y ese hermano lo prestando vive, le dice. Y el pastor que pidiendo reales a cada rato, dice. ¿Y de dónde vamos a sacar? Dice. Si ya no tengo, dice. Mira, dice, si yo no sé ni qué voy a vender ahora para poder comer esta semana, dice. Pero mire el ejemplo de los macedónicos. Abundaron de gozo en medio de la tribulación y la abundante pobreza que tenían. No les quitó el gozo que ellos tenían en el Cristo Jesús. ¿Sí? Alguien dijo una vez, me aprendí eso ahí en Managua. Sí, esto no resulta aquí en Masaya, solo en Managua. Ando con ganas de beberme, le hice un vaso de azuzocadray, dice. ¿Es de usted que es un vaso de azuzocadray? ¿Ah? Un vaso de abuela. Azuzocadray. Eso es abundar en gozo con el Señor. Y no tengo para la gaseosa, regálame un vaso de azuzocadray. El problema de nosotros es que nos afligimos cuando no tenemos. Y ahí está el agua para mientras. El agua es saludable. ¿Sí? El agua es saludable. Mire, a Elías le pusieron una torta cocida en medio del desierto. ¿Con qué se la dieron? Con cacao. Una vasija de agua. ¿Sí? Y nosotros, si no es la gaseosa, no comemos. ¿Sí? Y el pinolillo, dicen unos religiosos, por ahí, es droga. Y el pinolillo es droga, dicen. Dicen los mormones que el pinolillo es droga, fíjense usted. ¿Sí? Se andan perdidos esa gente. Óigame pues lo que le quiero decir. Así como se está riendo, usted llega a su casa y no hay nada que comer, ríase. ¿Sí? Declare las cosas que no son, como que si fuesen. Eliseo le iba a dar de comer a unos profetas. Y entonces alguien vino y le dijo de que no había suficiente. Pone una olla más grande, le dijo Eliseo. Pues si no hay suficiente, que pongas una olla más grande, le dice. Porque comida hay y va a haber para que abunde, le dice. El problema de nosotros, ay, pero como este hermano está loco, dice. Que anda a trabajar, dice el hombre, busca qué hacer para que venga comida en la casa. ¿Y dónde está su Dios? No le digo que no trabaje, pero le digo que confíe más en Dios que en el trabajo que usted tiene. Pobres siempre van a haber, dijo el Señor Jesucristo. Eso nadie lo puede quitar. Ningún gobierno puede quitar la pobreza. Pero el Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Pero a mí, dice, no siempre me van a tener. Entonces, el gozo hace que el Señor se goce con nosotros. ¿Sí?
Una viejita le estaba pidiendo un milagro al Señor que no tenía comida. Y entonces un brujo se dio cuenta, porque lo sacaron, ella lo pidió en la radio que le ayudaran, que no tenía para comer, y el brujo estaba oyendo la radio. Entonces dice, ya le voy a hacer una jugada a esta viejita. Y le armó una canasta básica, agarró 2 chavalos y se las mandó. Dásela a esa viejita, ahí está la dirección. Le dice, cuando ya te la reciba, preguntarle si sabe quién se la mandó, le dice. Llegan aquellos 2 chavalos con la pana de provisión, golpean la puerta de la casa donde está la viejita. Le dice, ¿usted fue la que pidió comida en la radio? Sí, yo soy, le dice. Aquí le mandaron. Le dice, bendito sea Dios, le dice. Abuelo, ¿y usted sabe quién le mandó eso? Le dice, hijo, si cuando Dios bendice, si tiene que usar al diablo, lo usa, le dice. ¿Sí? Pero no te comas eso. Eso es del diablo, le dice. ¿Sí? Si Dios te va a bendecir, al mismo diablo puede usar para bendecirte. Así de sencillo. Pero el problema de nosotros, si le quiere dar un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Que las limitaciones financieras que usted tiene, óigame bien, las limitaciones financieras que usted tiene, no le haga o les quite el privilegio de ser generosos para con Dios. Porque a veces nosotros, porque me veo limitado, me olvido de la generosidad. Y esta iglesia de Macedonia está dando un ejemplo, que a pesar de la extrema pobreza que pudieron estar viviendo, ellos eran ricos en generosidad. Y eso habla de que compartían los unos con los otros. Mira, hermano, aquí solo una tortillita hay, pero la vamos a comer entre los dos, mitad y mitad. ¿Y con qué, hermano? Con cuajadita mareña, le dice. ¿Usted sabe cuál es la cuajadita mareña? Sal. Salita. ¿Sí? No, yo no como eso, hermano. Yo soy hijo de Dios, yo no puedo comerme eso, pues no coma. ¿Sí? Y a su nombre. La gracia obra. Mire cómo obra la gracia. La gracia obra a través de la verdad. Y existen 4 verdades que necesitamos conocer y meditar en ellas. Y las dice Romanos capítulo 5. 4 verdades que necesitamos creer y meditar en ellas. La primera verdad que usted y yo necesitamos creer, conocer, es que la tribulación produce paciencia, que es lo que le estamos hablando. Por eso hay que gloriarse en la tribulación. Si usted está viviendo un momento de tribulación, dele gracias a Dios porque se acordó de usted. ¿Cómo se habrá sentido Noé en el diluvio? Correntadas de agua por todos lados, que hay llovederas por 40 días, 40 noches. Dicen que se abrieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo y era un caos. No salió ni el sol, hasta el sol y la luna se escondieron. Y el pobre Noé iba ahí en el arca con un poco de animales, hermanos, todo el día. Por un año dentro del arca. Y el arca no tenía timón, mire usted. Todos le hicieron al arca menos timón. Y eso es para que usted sepa que es Dios el que nos debe guiar en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones. Entonces la tribulación produce paciencia, que es lo que estamos hablando. Pero también, lo segundo, la paciencia produce un carácter probado. Quiere decir entonces que la paciencia tiene que ver con carácter. Por eso la Biblia dice en el libro de Números capítulo 14, si no me equivoco, dice de que Moisés fue hecho el hombre más sabio, más manso por sobre toda la tierra. Fue hecho, no es que era, fue hecho. Moisés era un hombre iracundo, rápido se enojaba. Pero Dios lo agarró, lo moldeó, trabajó en él, operó en él para llegarlo a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. Algunos de ustedes, Dios necesita trabajar en el carácter de ustedes. Aunque no diga amén, pero así es. ¿Para qué? Para producir en usted un carácter probado delante de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse de eso. Procura hacerlo, le dice. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter no es que yo pego 4 gritos, aquí se hace lo que yo digo. Yo soy el que manda en la casa. Agarrote, pero yo mándole. Eso no es carácter. Hay personas que son soberbias, confunden la soberbia, la altivez, la arrogancia, el orgullo con el carácter. Y ese no es carácter. Carácter podríamos definirlo como una obra que Dios hace en la vida de uno, donde quita aquello que trajimos del mundo
y lo comienza a cambiar al carácter de su Hijo. ¿Cómo era Jesucristo? Dice la Escritura, aprended de mí que soy ¿qué? Ese es el carácter que Él quiere formar en nosotros. Que cuando usted lo ofenden, Dios te bendiga, hermano. Si le dan un lado a la cara, no se saben ese texto, ¿eh? Había una iglesia donde dicen de que un pastor invitó a otro a predicar, porque fíjate que hay un tipo ahí que no lo aguanto. Le digo, todo predicador que yo invito se sube al púlpito y me le da en la cara y le dice, la Biblia dice que tienes que poner al otro lado. Le dice, yo lo voy a componer eso, le dijo el hermano. No te preocupes, yo llego a predicar a la iglesia. Le dice. Y se sube aquel loco y le metió un golpe al pastor que llegó a predicar. Le dice, y la Biblia dice que tenés que poner al otro lado de la cara. Sí, le dice, pero también dice la Biblia que con la vara que midas serás remedido. Le dice. Se acabó el problema. El problema de nosotros es que somos así. Si alguien te ofende, usted lo ofende. Si alguien te faltó, no lo perdona. Somos duros para perdonar nosotros. Yo ya lo perdoné, pero ¿por qué se sigue expresando mal de la persona si ya la perdonó? Si ya perdonó a X persona, ¿qué tiene que andar hablando de esa persona? Si ya la perdonó. ¿Por qué se molesta? Porque hay algo que todavía no ha producido Cristo en su vida. Su carácter es un problema. Y entonces cuando usted ministra, ya sea la música, ya sea el canto, ya sea la prédica, usted está ministrando el espíritu que usted carga. Y a veces el espíritu que usted carga es la soberbia, la arrogancia, la altivez. Y usted puede tener un buen mensaje, pero su espíritu es el que está ministrando a la gente. La palabra va a llegar de alguna manera, pero usted le está ministrando lo que usted está cargando en ella. Por eso es de que el carácter probado tiene que producir en nosotros, la paciencia tiene que producir un carácter probado en nosotros, que esa es la prueba. Mire, Romanos 5:4, esa es la versión de las Américas, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado da esperanza. ¿Se fija por qué a veces somos desesperados nosotros? Porque no soportamos la prueba. La prueba hace nuestro carácter. ¿Y cómo comienza a moldearse el carácter? Con el pensamiento. Lo que usted oye, con quien usted platica, con quien usted conversa. Ahí va el carácter. Por eso dijo el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, ni se ha sentado en consejos de malvados. Dice. Porque un consejo penetra la mente, tus pensamientos. Y después del pensamiento viene una acción. Ni anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el pensamiento te va a producir una acción. La acción te produce un hábito. El hábito te produce un carácter. Y el carácter determina tu destino. ¿Por qué son necesarias las tribulaciones? Porque la tribulación es como un embarazo que va a producir paciencia. Sí, va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir un carácter probado en nosotros. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas allá en la cárcel? Los agarraron, los reventaron a los dos pobres. Les hicieron sangre a las espaldas, los metieron en el último calabozo, en la mazmorra. Y ahí los dos ellos vienen, Pablo, y le dice a Silas, Silas, ¿qué decís? ¿Cómo te sentís? ¿Nos tiramos un corito? Hombre, de todos modos, dice, no vamos a dormir. Dice, ¿por qué? Yo me siento adolorido todavía. Le dice, cantemos, le dice. Y comenzaron a cantar. En medio de la situación que estaban viviendo, estaban pasando, y de pronto hubo un gran terremoto dentro de la cárcel, dice la Escritura. Y las celdas de los presos se abrieron. Mire qué puede producir el carácter probado en la vida de la persona. Si usted no atraviesa la tribulación, si usted no aprende a ser paciente, usted nunca va a poder tener un carácter probado en su vida. La prueba jamás va a reabundar para usted para ser una persona de carácter, que a su sí sea sí y su no sea no. Que para usted lo blanco sea blanco y lo negro sea negro. Ese es un carácter probado. Un carácter probado es que usted sabe, Dios ya me sacó de una, me va a sacar también de esta. Y me metió en este porque me lleva a algo mejor el Señor.
Entonces uno viene desarrollando una forma de pensamiento que ya no está conforme a lo que habíamos aprendido antes, sino que está conforme a lo de la palabra de Dios. Por eso dijo el salmista también, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Entonces el carácter nos ayuda a nosotros. El carácter nos ayuda a nosotros a determinar el destino que Dios señaló para mi vida. Usted no puede, óigame bien, usted no puede ser un evangélico que esté lleno todavía de mañas que trajo del mundo. Por eso hay procesos dolorosos en la vida de muchas personas. Usted no puede seguir siendo un cristiano amoldado según los rudimentos del mundo y no lo de Cristo. Usted tiene que terminar con la religiosidad y con el tradicionalismo que muchas veces carga. Porque en Cristo Jesús hay una renovación de pensamiento, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Y si usted no es partícipe de una renovación de pensamiento, entonces usted nunca va a entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué le quiero decir? Le quiero decir lo siguiente. Permítale a Dios formar su carácter. Ya no siga siendo como Él. Deje que Dios opere en usted. Pablo era un hombre sanguinario. Un hombre que torturaba a medio mundo, mataba a medio mundo, niños y ancianos. Yo los despachaba, decía Pablo en su testimonio. Pero ahora mira a un Pablo ahí que dice de que todo lo que era antes y todo el conocimiento que tenía, le dijo a los filipenses, lo tengo por basura para ganarme a Cristo Jesús. Le dice a los filipenses, olvidando lo que queda atrás, avanzo hacia adelante. Pero uno ahí viene jalando cosas, hermanos, que deberían de quedar atrás. Ahí las viene jalando siempre. Por eso no avanza. Por eso no se forma el carácter de Cristo en la vida de nosotros. Usted y yo necesitamos que el Padre desarrolle el carácter de Cristo en nosotros. Pero para que lo comience a desarrollar en nosotros, nos tiene que meter en tribulación. Ustedes saben cómo voltean las tortillas, ¿verdad? Y a veces las vuelven a poner porque le hizo falta. Entonces te metió una tribulación, saliste, no es paciente todavía, hay que meterlo otra vez, que darle al otro lado. ¿Sí? Y le da vuelta ahí con el cuchillo. Ay, todavía le falta que se dore un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita Dios que tengamos el carácter de Cristo para ser conforme a la imagen de su Hijo. Ese es uno de los propósitos. Entonces le pregunto a usted, ¿usted tiene el carácter de Cristo? ¿Sueña con el carácter de Cristo? ¿O anhela el carácter de Cristo en su vida? Aleluya. Por eso les he enseñado a ustedes que el evangelio no es fácil, hermano. Es fácil cuando usted sabe que Dios lo ha atravesado por diferentes procesos para hacerle entender que las cosas no son como usted cree que son, sino como Dios las diseñó para que así fuera. Por eso, si el carácter probado va a producir esperanza. Y dice la Escritura, la esperanza inspirada por un carácter probado no desilusiona. No desilusiona. Romanos capítulo 5, verso 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí hay dos cosas importantísimas que usted tiene que aprender. Que cuando usted sabe, como le dijo Pablo a aquellos en el barco, hoy ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Entonces usted debe saber de quién es usted y a quién le sirve usted. Y ahora ese carácter probado te va a hacer tener una esperanza que no te va a desilusionar en medio de las pruebas, las tribulaciones, las angustias, desesperaciones o lo que el diablo quiera hacer contra tu vida. ¿Se acuerdan de Job? Job pasó calamidades, desastres. Dice que la Biblia solo habla de 3 personajes que acompañaron a Job en toda su prueba. Ahí no habían amigos. Ahí no estaban aquellos que lo visitaban en su finca, en su hacienda.
No había ninguno de ellos. No habían de aquellos visitantes que cuando llegaba Job decía, mantén una vaca para que comamos con los hermanos que vinieron. Ahí no había ninguno. Y los tres que estaban ahí le estaban cayendo encima a Job para saber si había pecado o no había pecado. Pienso yo que a lo mejor la tribulación de Job duró unos 9 meses. Pienso que eso fue lo que duró. No creo que haya durado 1 mes, 2 meses. Para todo lo que el hombre vivió, su experiencia que tuvo, para al final Job decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya había un carácter probado. Ya no era un evangélico que venía a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, voy para el cielo, y se iba a su casa a pelear con todo el mundo. Ahora era un cristiano que sabía que tenía experiencia con Dios. La tribulación le había producido paciencia, la paciencia le había producido un carácter probado, y el carácter probado le había producido una esperanza. Y la esperanza no lo desilusionaba a Job. Por eso él podía decir, en esta carne deshecha he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, del polvo donde esté, de ahí me levantará. ¿Por qué? Porque ahora tenía una esperanza que sabía que era real y que era verdadera. ¿Quién, dijo Job en el capítulo 21 de Job, dice, quién me daría donde encontrar a Dios? Seguro yo iría hasta donde Él, expondría mi causa delante de Él, contendería a Él con fuerza de grandeza conmigo. No, dice, sino que me escucharía y yo le entendería, dice. Eso es carácter, eso es esperanza. El salmista David dijo en el Salmo 18, y no me equivoco, hubiese yo desmayado si no conociese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, dice. ¿De dónde es la tierra de los vivientes? ¿Dónde es la tierra de los vivientes? ¿Y por qué lo dicen con miedo? Aquí es la tierra de los vivientes. ¿Qué dijo el salmista David? Hubiese yo desmayado si no conociese que veré la bondad de Dios aquí donde estoy, dice. Yo no espero morir para ir a conocer la bondad de Dios allá arriba en el cielo. Es aquí donde yo necesito la bondad de Dios. Entonces el salmista decía que él no se iba a morir, no se iba a desmayar si no creyera que la bondad de Dios le iba a ver en la tierra. ¿Qué puede estar esperando usted que Dios no pueda dárselo? ¿Qué situación podrá estar pasando que Dios no pueda solucionarle? Dígame usted, ¿hasta dónde usted se ha salido de las tribulaciones porque no le han gustado? No ha querido las pruebas porque no le gustan tampoco. Y algunos piensan o malinterpretan, como dijo el apóstol Pedro, y algunos indoctos interpretan las escrituras a su manera, para sacar provecho. Pero usted y yo debemos de buscar el carácter probado que produce la paciencia, para que nuestra esperanza esté sólida en Dios y que yo sepa que lo que estoy viviendo hoy es solamente un paso más a lo que Dios tiene preparado para mí. Este no es el final. En el cementerio de Managua, le decimos nosotros el cementerio de abajo, hay un principio en latín, pero lo que dice ahí, lo que ya traducido desde el principio dice, este no es el fin. O sea que ese cementerio no era el fin de la vida. El que lo puso estaba consciente de que ahí no se termina todo. Ahí es donde empieza todo. Ahí es donde empieza la eternidad. Entonces yo le digo a usted, su prueba que puede estar pasando no es el final de su vida, no es el final de su carrera. Pero lo que yo quiero que usted comience a desarrollar es una esperanza clara, real, verdadera, que Dios produce en nosotros cuando realmente le amamos y le creemos. Y mire lo que dice, lo segundo que nos da a entender este versículo es que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una seguridad en nuestra vida. Usted no está corriendo solo esta carrera. Usted no está pasando solo como peregrino solitario este mundo. Aquí con usted hay alguien que prometió cierto día, yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo. Amén, dijo el Señor. Usted no camina solo, el Señor camina con usted. Dios está con nosotros, es prometido estar con nosotros. Y el libro de Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé hasta que termine de hacer contigo lo que voy a hacer, dice. No lo que vos estás dispuesto, lo que yo voy a hacer en tu vida, dice. ¿Sabe qué hace el águila? ¿Qué hace el águila cuando vienen los huracanes? Dicen los científicos que el águila olfatea el viento. ¿Por dónde viene? Y cuando ella ya se percata que el huracán ya está cerca,
se comienza a elevar muy por encima del huracán. Y no se queda a la orilla del huracán. Se mete en el ojo del huracán y ahí se deja llevar. Para que no le haga daño. ¿Sí? Ahí va. Ahí va en el ojo del huracán. Pero no le afecta. El problema de nosotros, que no nos gustan las pruebas. No nos gustan las tribulaciones. Hay personas que dicen, una vez alguien me dijo, es cierto, me dice, que ser pobre es pecado. No sé, porque dicen que hay un poco de pastores, de evangélicos pobres, dicen que es porque algún pecado tienen. Entonces, le dije yo esto. Moisés, ¿dónde murió? Aarón, ¿dónde murió? No fue en el desierto. Es que sepultura se puede levantar en el desierto. Hay personas que creen que porque tienen una bendición ya lo lograron todo. Yo le digo a usted, busque la gloria de Dios y no se quede solo con la bendición. Tenga la seguridad que el Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado a nosotros y está con nosotros. Porque pedir como conviene, dice el apóstol Pablo, no lo sabemos, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Él está con nosotros. Ni para pedir servimos, hermano. Ni para pedir. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros, haciéndole ver a Dios qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Oiga pues, usted necesita saber que nada en esta vida es eterno. Con esto que le voy a decir voy a concluir. Había un rey que tenía un consejero. Y el consejero le decía al rey siempre, todo es pasajero en esta tierra. Esto va a pasar. Y entonces, un día el consejero está agonizando. El consejero está agonizando y el rey llega a verlo. Y el consejero se quita un anillo que él caminaba y se lo entrega al rey. Y le dice, no lo abras todavía, le dice. Ábrelo en el momento que tú sientas que debes de abrirlo. Cuando tú necesites uno de mis consejos, que sea necesario, solo que sea necesario, abre ese anillo. El anillo llevaba una recamarita. Pasó el tiempo, vinieron guerra tras guerra, pero el rey logró establecer la paz en el reino. Un día se acordó el rey del anillo que andaba puesto. Y el rey no estaba en paz. Y entonces el rey se había acomodado, abre el anillo y saca un papelito que andaba en el anillo. Y el papelito decía, esto también va a pasarles. En otras palabras, estés en tribulación o tengas paz, estés en calma todo a tu alrededor, no indica que ya lo lograste. Todo es pasajero. Amén. Si estés en tribulación hoy, dele gracias a Dios porque Dios se acordó de usted. Gloríese en las tribulaciones. Porque las tribulaciones producen paciencia, la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Valore lo que Dios ha puesto en usted. Valórelo. Cuando llegue la tormenta, hágalo del águila. ¿Qué hace el águila? Olfatea el viento y se eleva por encima de la tormenta para poder estar presente en la tormenta. No se le corre al huracán. No se le corre la tormenta, usted no se le corre la tribulación, confróntela y verá que nada es eterno en esta vida, que todo es pasajero.